No solo en Colombia, una inmensa mayoría estamos sorprendidos por el viaje de Petro a Alemania, donde supuestamente fue invitado a una cumbre mundial de seguridad, cuando precisamente lo que no existe en Colombia es seguridad, y en este momento el orden público está amenazado con un paro armado en el Chocó, además del informe en las últimas horas de las propias fuerzas militares, quienes confirmaron a la opinión pública que en medio de combates con integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo han muerto 4 militares y 7 más resultaron heridos. Lo anterior, por supuesto, sin referirnos a la violación del cese al fuego que todos los días cometen las disidencias de las FARC y el ELN, ahora amigo incondicional del gobierno. El objetivo del gobierno de Gustavo Petro es dejar medio país en manos de las bandas criminales. Lo felicito porque lo están cumpliendo. La pregunta sería ¿qué está haciendo Petro viajando por Europa cuando debería estar atendiendo la grave situación de orden público que una vez más vive Colombia? Ahora bien, en medio de ese innecesario viaje de Petro a Alemania, donde nadie lo conoce y pocos le prestan atención, el periodista Jaime Bailey mostró su indignación al ver cómo el mandatario colombiano se la pasa viajando por el mundo y derrochando el dinero público. Mientras tanto, el presidente colombiano Petro sigue paseando por el mundo. ¿Qué presidente tan desastroso ha resultado? Ahora va a Múnich, Alemania. Lo que costará ese viajecito, ¿no? La buena vida, ¿no? El presidente se pasea por el mundo, los colombianos le pagan los viajes. Le agregaría a lo que dice Jaime Bailey las incoherencias que fue a decir Petro en Alemania, donde ni siquiera el intérprete puede traducir lo que quiere decir este señor. Volvemos nuevamente a la pregunta del expresidente César Gaviria: ¿será que Petro estará en sus 5 sentidos? El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. Sur expulsa a su población porque su agua se seca, por ser zona tórrida, y va hacia el norte porque los hielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida. Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado, y eso se transforma políticamente en barbarie, en fascismo en el norte, en destrucción de los valores democráticos totales en la humanidad. Aún más grave que lo anterior es el nombramiento de funcionarios ineptos en cargos tan importantes para el país como el nuevo director del presupuesto, quien dice abiertamente que solo sabe un poquito del tema y que de todas formas agradece al ministro que lo puso ahí. Yo considero que sé un poquito, ¿sí? Tanto que me permitiría o me permite estar al frente de cursos muy avanzados sobre los temas presupuestales. Entonces, también quiero señalar que esto también blinda al gobierno en términos de un conocimiento técnico, y al ministro que ha evaluado mi hoja de vida haya decidido ponerme al frente de esta responsabilidad tan grande. Por otro lado, veamos un ejemplo de la poca seriedad del gobierno en cabeza del inepto ministro de Salud, quien en el siguiente video regaña a los trabajadores de un establecimiento sanitario. Resulta increíble que este tipo de personas estén encargadas del manejo de la salud de todo un país. De lavandería está todo el año. Todo el año. Ustedes no me escucharon a mí. Dije yo que compraran las lavadoras, compraran las cosas, compraran las secadoras y pusieran a unas mujeres, madres, cabezas de familia, a operar la lavandería. No lo hicieron, no me escucharon. Y hicieron un contrato por un año. Disculpe, lo revisamos. No, eso. Lo revisamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos es que las cosas sean de acá, no comenzar a tercerizar todo. La celaduría es otro tema que es un poco complejo, pero por ejemplo, aquí hay muchas señoras que necesitan trabajo, madres, cabezas de familia, usted monta todo, las contrata a ellas, las contrata, las pone a trabajar acá y se encargan de la lavandería, la secada y la planchada de la ropa. Simple y llanamente. Excelente. Y le dije, compre todo eso y le mando la plata si necesita. Y ponen ahí, lo mismo en la cocina, la misma cosa. No necesito tercerización. Lo mismo que no necesito, si vamos a comprar la torre para gastroscopia, necesito es que consigan los especialistas, los
No contratar con una persona que es que a ver entonces cuánto le damos. No, eso es tercerización, eso no es tener un servicio. No es tener un servicio. Digamos que con el tema de la torre es... Ahora bien, ¿qué decir de lo que está haciendo Petro con el presupuesto nacional, el cual había sido aprobado por el Congreso para ser repartido de manera equitativa en las regiones y así ejecutar los megaproyectos que ya estaban marchando, como lo denuncia la representante expetrista Jennifer Pedraza, la cual dice que el gobierno está ahora extorsionando a las regiones y haciéndoles conejo a todos aquellos que no comulgan con su proyecto político izquierdista. Sobre el decreto de liquidación de presupuesto, que como ustedes saben fue corregido el día de ayer, pues el presidente Gustavo Petro decidió pasarse por la faja lo definido por el Congreso de la República en el presupuesto general de la Nación y de una manera que me parece casi que extorsiva para los mandatarios regionales que no son afines al gobierno, sencillamente peluquear el presupuesto quitando proyectos estratégicos para varias regiones, entre ellas la capital, para la construcción de la primera línea del metro. Alguien podrá decir, pero me parece un error bobo, me parece que es algo superficial, se le pudo oír la firma al presidente, pero me parece que esa persona desconocería los hechos. Y los hechos son que el Ministerio de Hacienda presentó un borrador de decreto de presupuesto detallado, que fue rechazado en varias ocasiones por el presidente. El presupuesto no es cualquier cosa superficial, es en donde se definen las prioridades de la política y no es posible que se haya pretendido desviar 13 billones de pesos del presupuesto de 108 proyectos esenciales por derecha, pasándose por la faja las decisiones de este Congreso de la República. Yo le hago un llamado al presidente, quien recientemente ha hablado de que supuestamente hay un golpe de Estado a la vuelta de la esquina, cosa que a mi parecer no es cierta y por el contrario es el lugar seguro del presidente. Ya lo hemos visto antes. ¡Ay, no me dejan gobernar! ¡Ay, no me dejan hacer nada! No tiene nada que ver la baja ejecución de sus ministerios, no tiene nada que ver que siga gobernando con la clase política tradicional, no tiene nada que ver que haya incumplido el mandato social de cambio, creándole, por ejemplo, una embajada a Armando Benedetti, quien dijo que le había conseguido financiación ilegal a su campaña. Así que yo quiero hacer un llamado al respeto de la división de poderes, pero sobre todo al Congreso de la República, en materia de presupuesto y en materia de todas las discusiones esenciales que a este Congreso le corresponden. Como si fuera poco, el esperado resultado de la economía en 2023 fue revelado por el Departamento Administrativo de Estadística DANE y causó sorpresa, pues el Producto Interno Bruto del país creció solo en 0,6%. Es decir, que pasamos de crecer con el expresidente Iván Duque del más del 7%, ahora con Petro a menos del 1%. Según el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, esta tendencia es muy preocupante y de persistir llevaría a una eventual recesión técnica con altos niveles de inflación. Esto podría derivar directamente en el cierre de empresas. Esto traería como consecuencia el aumento de la tasa de paro y la pérdida de poder adquisitivo estilo Venezuela. Por supuesto que la respuesta que dio la actual directora del DANE de las causas de la caída del Producto Interno Bruto en Colombia ha dejado paralizado a más de uno. Este es el desafortunado panorama oscuro que vive Colombia en materia económica, social y política, con este pésimo gobierno y sus horrendos funcionarios que no saben ni cómo ni cuándo llegaron a esos cargos. ¿Por qué si crecimos el 7% o más del 7% en el 2022, en el 2023 bajamos tan estrepitosamente al 0.6%? Porque nada dura para siempre.